El pensamiento simple para nuestro estudio esta mañana es este. Los hijos y los padres se relacionan correctamente entre sí cuando sus perspectivas armonizan con la palabra de Dios. Repito, los hijos y los padres se relacionan correctamente entre sí cuando sus perspectivas armonizan con la palabra de Dios. En nuestro último estudio, leemos la aplicación del apóstol Pablo de cómo el matrimonio refleja la unión permanente entre Cristo y la iglesia y cómo el esposo puede reflejar el amor de Cristo hacia su esposa. El apóstol Pablo terminó esa sección con estas palabras en Efesios 5, 31. Pueden abrir sus Biblias conmigo en Efesios 5, empezando en verso 31, leemos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. No muchas personas casadas dedican tiempo a pensar en lo que representa su matrimonio. Pero encontramos aquí que el matrimonio representa a Cristo y a la iglesia. Las esposas pueden encontrar un sentido de propósito y significado al reflejar el carácter de Cristo hacia sus esposos, aun cuando sus esposos no reflejen el amor de Cristo. Los esposos pueden cumplir con su llamado como líderes a través del amor sacrificial de Cristo y el servicio de Cristo, reproducido en ellos por el poder del Espíritu Santo. Bueno, queremos volver a repetir un poco de lo que estudiamos la semana pasada acerca de preguntas de personas solteras. Bueno, ¿qué perspectiva deben tener los creyentes solteros sobre el matrimonio? Leemos en Proverbios 18:22. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. La mayoría de las personas hoy en día erróneamente tienen una baja visión del matrimonio. Pero las estadísticas no mienten. Incluso para los matrimonios no cristianos, la salud, largura de vida, la felicidad y el ingreso anual promedio personal son más altos para las personas casadas que para las solteras. Y las parejas cristianas que asisten semanalmente a la iglesia tienen estadísticamente más probabilidades de permanecer juntos por el resto de su vida. Algunos matrimonios cristianos terminan mal, es la verdad, pero la mayoría de las personas que tienen historias de terror sobre el matrimonio no creían en Cristo cuando se casaron. No se deje engañar por Satanás. El mayor problema entre los cristianos no es idealizar demasiado el matrimonio. El mayor problema es no valorar lo suficiente el matrimonio. Muchas culturas dicen que el matrimonio no es necesario, que está obsoleto, que es una prisión, etc. Satanás está contento con esto porque ninguna iglesia será más fuerte que los matrimonios en ella. Esposos y esposas, la relación entre ustedes es de mucho más importancia que la mayoría de la gente toma en cuenta. Es bastante importante y la razón es porque es algo en el centro del plan de Dios. La mayoría de la gente cree que el matrimonio garantiza dificultades y infelicidad. Las familias reemplazan el rol apropiado del matrimonio al exaltar el rol de los padres a un estado no bíblico.
Cultiven en sus hijos la lealtad a la familia en lugar de la lealtad al pacto matrimonial y no les enseñen las habilidades necesarias para la vida personal para crear nuevas unidades familiares. Como resultado, la mayoría de los jóvenes no se animan a casarse. En cambio, caen en la trampa de la inmoralidad sexual. Cuando los niños nacen fuera del matrimonio, el diseño de Dios para el sexo y el matrimonio se vuelve aún menos apreciado. El apóstol Pablo escribió esto a los creyentes en Corinto, en 1 Corintios 7, versos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, debido a que las personas tienen fuertes deseos sexuales, es mejor que ese deseo sexual se cumpla dentro del pacto matrimonial. ¿Qué puede pasar si ignoras este principio? Bueno, puedes caer en la tentación de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es el sexo fuera de los límites del matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Esto podría ser sexo antes del matrimonio o sexo después del matrimonio con alguien que no sea su cónyuge. Se llama adulterio. Los resultados de la inmoralidad sexual son peores de lo que la mayoría de la gente cree. 1 Corintios 6, 18 dice, huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El sexo fue diseñado para ser un regalo de Dios, una bendición para el matrimonio. Pero cualquier tipo de sexo cometido fuera del matrimonio bíblico es un pecado contra el propio cuerpo. El resultado es daño físico, espiritual, psicológico y emocional. Para limitar el daño que la inmoralidad causa a la sociedad, la ley de Moisés requería que las personas solteras que cometieron fornicación se casaron después. Como dicen Éxodo 22:16, si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y para proteger la institución del matrimonio, si una de las dos personas que tenían relaciones sexuales estaba casada, ambos eran apedreados. Obviamente no estamos bajo la ley de Moisés, pero les hago recordar esto de la ley de Moisés para entender qué tan importante es el tema de matrimonio y el lugar apropiado de sexo dentro de matrimonio, pero no afuera. ¿Por qué es tan importante para Dios que el sexo solo exista dentro del pacto matrimonial? Bueno, es porque Dios diseñó el sexo para funcionar dentro del contexto del pacto matrimonial y de hecho sexo debería representar en alguna forma también ese pacto o unidad. No pondrías diésel en un vehículo diseñado para gasolina, ¿no es cierto? Porque un vehículo de gasolina se daña al ponerle diésel. Y asimismo no debería sorprendernos que el sexo fuera del matrimonio perjudique al individuo, a la pareja, a la familia y a la sociedad. Porque debería, por diseño de Dios, solamente funcionar dentro del matrimonio. Es decir, es importante el diseño. Y porque Dios es bueno, quiere lo mejor para nosotros. Y es mejor para nosotros vivir de acuerdo a su diseño. 1 Corintios 7, 6 al 7 dice, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Y el apóstol Pablo quiso que todos serían solteros como él, para servir al Señor de una forma en que no están distraídos también por
intentar agradar a su esposo o su esposa. Pero algunos tienen el don del matrimonio y otros tienen el don de la soltería. Ambos son dones y ambos dones pueden usarse para glorificar a Dios. A menudo los solteros consideran que la soltería es una maldición. ¿Sí o no? Y los que están casados consideran que el matrimonio es una maldición. ¿Sí o no? En realidad, la soltería y el matrimonio son ambos regalos de Dios. En este momento, si tú eres soltero, tú tienes una bendición de Dios. En este momento, si tú eres casado, tú tienes una bendición de Dios. La pregunta es si es que tú vivirás en este estado para el Señor. En matrimonio, reflejando la vida de Jesucristo y dando un testimonio único y especial representando la relación entre Cristo y la iglesia. Como soltero, si vas a poder decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Son dos pensamientos en este versículo. Uno es que sea el matrimonio honroso en todos, es decir, que el matrimonio debería ser considerado en honor entre todos los creyentes. No debemos tener una baja visión de matrimonio, debemos tener una alta visión de matrimonio, su propósito, su diseño y lo que representa. En esta porción de Efesios, el apóstol Pablo da aplicación a diferentes grupos de creyentes. Y ahora hemos visto la aplicación para esposos y esposas. Y los grupos que naturalmente siguen a los esposos y esposas en el matrimonio son también los hijos y los padres en el hogar. Entonces ahora queremos preguntar, ¿qué instrucciones específicas da el apóstol Pablo a los hijos? Leemos en Efesios capítulo 6, versos 1 a 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Primero, ¿a quién va dirigida esta instrucción? A los hijos. ¿Qué instruye el apóstol Pablo? Que los hijos obedezcan a sus padres. Y cuando dice en el Señor, no estamos solamente hablando de obedecer a los padres que son creyentes, estamos hablando del base o razón por obedecer, y es el Señor. Podías decir como al Señor o con su motivación siendo el Señor. ¿Qué dice acerca de la obediencia a los padres? Dice aquí que es justo. Es justo. Entonces, es importante que los niños y adolescentes aceptan lo que dice la palabra de Dios sobre la relación que tienen con sus padres. También es importante que los padres permiten que el Espíritu de Dios cambie sus perspectivas sobre la crianza de los hijos. Muchos padres en los países del primer mundo han adoptado la filosofía de que sus hijos son ante todo amigos. Como resultado, educan a sus hijos para verlos a sus padres como compañeros mayores. Y sus hijos crecen sin una comprensión adecuada de la autoridad y les resulta difícil someterse a la autoridad en la iglesia, en el lugar de trabajo y en la nación. Pero la Biblia dice que es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Es el primer lugar donde ellos aprenden acerca de la autoridad. Es útil recordar que Dios mismo diseñó el matrimonio, la paternidad y la niñez. Leemos al principio en Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, es decir, que tengan hijos. Llenen la tierra con sus hijos y sométanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Adán y Eva
fueron diseñados para tener hijos. Y si hubieran tenido hijos antes de desobedecer a Dios, sus hijos no habrían poseído naturalezas pecaminosas. Imagínense. Sus hijos habrían llevado la imagen incorrupta de Dios, teniendo una mente, corazón, voluntad, personalidad y emoción, pero sin naturaleza pecaminosa. Qué lindo, ¿no es cierto? Como resultado de la maldición, la crianza de los hijos es mucho más difícil de lo que hubiera sido, y la infancia también lo es. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para los hijos? Leemos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Morris comenta diciendo: los hijos deben obedecer a sus padres mientras sean hijos que vivan bajo la autoridad de sus padres. Cuando un hijo se convierte en adulto, ya no tiene que obedecer a sus padres, sino que debe continuar honrándolos. Entonces el apóstol Pablo está aquí dando la aplicación, primero diciendo obedecer, después citando lo que dice honrar, para indicarnos que para los niños que todavía están bajo la autoridad de sus padres, la aplicación de honrar es específicamente obedecer. Cuando ya son grandes, todavía deberían seguir honrándolos, pero la forma cambia. ¿Cuál es la promesa que acompaña a este mandamiento? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Una pregunta: ¿todos los hijos que honran a sus padres viven largas vidas? No, no todos. Esta es una promesa en general, es decir, que en términos generales, honrar a los padres afecta directamente la calidad y cantidad de la vida humana. Entonces, niños y adolescentes, ¿quieren gran cantidad y calidad de vida? Me imagino que sí. Entonces, si es que sí, entonces honra a tus padres obedeciéndolos. ¿Hay una excepción a este mandamiento? Sí, lo mismo como en cualquier otra institución. Si tus padres te dicen que hagas algo que la palabra de Dios prohíbe o te prohíben hacer algo que la palabra de Dios manda, entonces no debes obedecerlo. Hemos visto cómo este principio se aplica al gobierno, a la iglesia y al matrimonio. Ahora vemos cómo se aplica al hogar. Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Esto también aplica a los niños, a los hijos. Considere el caso de Gedeón, a quien Dios ordenó derribar el altar de Baal de su padre. En Jueces 6:25 y 26 leemos: aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la ásera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la ásera que has cortado. Entonces, aunque Gedeón desobedeció y deshonró a su padre al derribar su altar de Baal, Gedeón obedeció y honró a Dios. Yo sé que a algunos padres les hace sentir un poco nerviosos de ver este principio, pero igual ustedes vieron que hace unas semanas que yo les dije que si es que yo les ordeno prohibiendo algo que manda la palabra o mandando que haga algo que la palabra prohíbe, que no deberían someterse a la autoridad del pastor, aunque la Biblia dice que hay que someterse a la autoridad pastoral. Igual que deberían someter a la autoridad del gobierno, pero si el gobierno prohíbe algo que manda la palabra o manda algo que la palabra prohíbe, no debería someterse tampoco al gobierno. Lo mismo esposas deberían someter a la autoridad de sus esposos y su liderazgo, pero si otra vez manda lo que la palabra prohíbe o prohíbe lo que la palabra manda, entonces no hay que someterse. Igual es el caso con los hijos, y la razón es porque la palabra de Dios y Dios mismo está en la máxima autoridad en toda esfera humana. Algunos hijos son criados por sus padres para que solo piensen en sus padres como amigos y compañeros.
mientras que otros son criados para pensar en sus padres como la autoridad más alta y perdurable. Pero ninguno de los dos extremos es cierto. Los padres no son meros compañeros de sus hijos. El padre y la madre tienen autoridad sobre sus hijos. Pero los padres no tienen más autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más autoridad que el gobierno en la nación, el pastor en la iglesia y el esposo en el matrimonio. Asimismo, los padres, aún en el hogar, no tienen más autoridad que la palabra de Dios. También es importante tener en cuenta que muchos padres distorsionan el significado de las Escrituras para manipular a sus hijos para que les den mayor lealtad a ellos que al Señor. Curiosamente, esta estrategia es contraria a la intuición y con frecuencia resulta en expresiones repentinas e incontrolables de desobediencia por parte de sus hijos. ¿Y por qué? Porque el estándar de los padres no es absoluto, pero el estándar de la palabra sí. La mayor motivación para que los hijos obedezcan a sus padres es el deseo de agradar al Señor. Como leemos en Colosenses 3:20, hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Por lo tanto, los padres encontrarán a sus hijos mucho más obedientes si animan a sus hijos a encontrar su motivación en agradar primero al Señor. Al mismo tiempo, los padres perderán la mayor posición de influencia e importancia que antes tenían en la mente de sus hijos, lo cual es apropiado porque esa posición solo debería ser ocupada por Jesucristo. Padres, madres, no tengan miedo en perder el primer lugar en el corazón y mente de sus hijos. Yo entiendo tu temor, pero Cristo debería tener esa posición. Y solamente Él. Y si Él lo tiene, mucho mejor habrá tu relación con tus hijos y hijas. ¿Qué instrucciones específicas da el apóstol Pablo a los padres entonces en Efesios 6:4? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. En este momento muchos de los adolescentes dicen, no es cierto. No nos provoquen. ¿Ya? Los padres a menudo provocan a sus hijos a ira. Vamos a ser honestos. Sí. ¿Cómo provocan a ira a sus hijos? Bueno, el abuso de su autoridad. ¿Ya? Cuando los padres deliberadamente toman decisiones que son injustas, provocan la ira de los hijos. Cuando los padres usan su autoridad por su propio bien y no actúan con el mejor interés de sus hijos, provoca la ira de sus hijos. Los hijos son creados a imagen de Dios, lo mismo como sus padres, y Dios ha puesto su ley en sus corazones. En consecuencia, los niños poseen una comprensión inherente del bien y el mal, y como resultado los hijos son conscientes cuando sus padres actúan de manera egoísta o autocentrada. ¿Qué significa criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor? Bueno, la ley de Moisés contiene este mandamiento en Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 6. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor Jesús dijo que este es el mayor mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu ser y esfuerzo.
esfuerzo. Inmediatamente después de dar el mayor mandamiento, la ley aquí decía que todos los creyentes debían guardar los mandamientos del Señor en su corazón y debían enseñárselos a sus hijos. Los primeros profesores de la palabra de Dios son los padres. Los padres no deberían hacer su máxima prioridad de dar a sus hijos una buena educación. No deberían hacer de la supervivencia su máxima prioridad tampoco. Estas cosas son importantes, pero no son más importantes que el destino eterno de tus hijos y su relación con el Señor. Conocer a Dios personalmente es vida eterna. Servir a Dios por completo es el mayor objetivo de la vida. Juan 17:3, el Señor en el aposento alto dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces a Dios personalmente? Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales, coeternos, infinitos y trascendentes. El miembro visible del Dios Trino es Jesucristo, a través de quien entramos en una relación personal con Dios. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, hablando del Padre, el unigénito Dios, hablando del Hijo, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Es decir, que específicamente al miembro de la Trinidad, mediante quien nosotros conocemos a Dios, es Jesucristo. ¿Cómo entramos en una relación personal con Dios a través de Jesucristo? Primero reconociendo quién es Él y también reconociendo qué realizó por nosotros a través de su muerte en la cruz. Jesucristo es Dios, santo, perfecto y justo. Él se hizo hombre y murió como nuestro sustituto, como sustituto de la humanidad pecadora, de modo que ahora por la simple fe en Jesucristo recibimos el regalo gratuito de la vida eterna. Cuando comprendes el amor que Dios demostró en la cruz y te apropias personalmente de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, entonces el amor de Dios se derrama en tu corazón y entonces puedes responder a ese amor con amor por el Señor. Si no tienes nada, pero realmente amas al Señor con todo tu ser, entonces has logrado lo más grande que alguien puede alcanzar en la vida. Pero ¿cómo sabes si amas al Señor? El apóstol Juan escribió esto en 1 Juan 4:21, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Eso es difícil. Porque es fácil que emocionalmente decimos, yo amo a Dios con todo lo que tengo. ¿Ya? Y encontramos con alguien que es molestoso o que es grosero. Y decimos, ¡ay de ti! Estoy amando a Dios, pues. En lugar de reconocer, Dios ama a esta persona grosera. Dios ama a esa persona molestosa. Y Dios quiere que tú también ames a esta persona. Si amas a otros creyentes en Cristo, entonces amas al Señor. ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente amas a los demás, específicamente tu hermano en Cristo? Bueno, el apóstol Juan antes escribió esto en 1 Juan 3:16-18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Eso es la demostración de amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por la familia en Cristo, por la iglesia local. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierre su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
No está diciendo que esta persona no sea un hijo de Dios, pero está diciendo que no está activamente el amor de Dios morando en él. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como vimos que los 5 lenguajes de amor, que en el libro de Gary Chapman, los 5 lenguajes de amor, cada uno es una forma de acción. Este estándar está diseñado para que juzguemos a los demás o para que nos juzguemos a nosotros mismos. Para que juzguemos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque es fácil comenzar a juzgar a los demás simplemente en base de su desempeño y terminar haciendo nosotros mismos buenas obras para que los demás nos vean. Y queremos evitar eso. Pero, no obstante, los padres deberían tener cuidado de enseñar a sus hijos que amar a Dios encuentra su expresión en amar a otros creyentes. Ese amor se demuestra a través de buenas obras que son beneficiosas para los demás, y la esfera primaria donde esas buenas obras deberían tener lugar es en la iglesia local, con los hermanos en Cristo. Volviendo a Efesios 6:4. Vemos aquí que dice el apóstol Pablo, críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Disciplina significa corrección. Y para los niños más pequeños esto a veces toma la forma de disciplina física. Proverbios presta atención a esta forma de corrección en Proverbios 13:24 diciendo, el que evita la vara odia a su hijo, hablando de corrección física. Pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Como en todos los asuntos de aplicación, es difícil encontrar el equilibrio y necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para aplicar correctamente los principios bíblicos. Uno de los temas más controvertidos sobre la crianza de los hijos es el tema de la disciplina, especialmente la disciplina física. El autor de Hebreos hace esta declaración que es un poco útil para nosotros en Hebreos 12:11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por lo tanto, según las Escrituras, la disciplina física puede causar tristeza, pero no daña. Las Escrituras también dicen que los resultados de la disciplina no solo los disfrutan los hijos, sino también los padres. Como leemos en Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero advertencia. Algunos padres no se dan cuenta de que la forma de disciplina debería cambiar naturalmente a medida que cambien las habilidades de razonamiento de sus hijos. Y esto sí es importante. ¿Qué más necesitan los hijos? Dice instrucción. Instrucción. Los niños necesitan no solo disciplina, sino también instrucción. Sin instrucción, la disciplina no es muy efectiva. De hecho, la disciplina sin instrucción suele provocar más ira y también desalienta a los niños. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La palabra de Dios les dice a los padres que es importante cómo se sienten los hijos, verdaderamente. Sí es importante que no estén desalentados. La mayoría de los padres no disciplinan a sus hijos cuando lo necesitan, lamentablemente. En cambio, los padres disciplinan a sus hijos cuando los padres están estresados y enojados. ¿Sí o no? Como resultado, los hijos no se sienten amados y ven que sus padres están motivados por el egoísmo y autocentración. Y eso desanima a los hijos.
Es por eso que los padres deberían tener el énfasis y la base correctos para la corrección y instrucción, y es el Señor. La disciplina y instrucción del Señor es lo que necesitan sus hijos. Es sorprendente cuántos padres prohíben que, primero voy a decir que los padres deberían enfatizar y priorizar las cosas de Dios. Y la palabra de Dios debería ser la base y el contenido principal de la instrucción que dan a los hijos. Es sorprendente cuántos padres prohíben que sus hijos asistan a la iglesia. De verdad, muchísimos padres. Y no los prohíben porque piensan que la iglesia local los está perjudicando. Más bien los prohíben porque han descubierto que la iglesia local es importante para sus hijos, 1, y la palabra de Dios es la máxima autoridad de vida, 2. Debido a que muchos padres están motivados por el miedo, en lugar de ser motivados por la fe, les preocupa que la palabra de Dios socave su autoridad. En realidad, la palabra de Dios sustenta la autoridad de los padres sobre sus hijos. Los padres también deberían tomar en serio el mandato del Señor a los discípulos de permitir que los niños se acerquen a Él. En Mateo 19, versos 13 y 14 leemos: Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Este evento representa el principio general de que los adultos no deberían interponerse en el camino de los niños que crecen en una relación personal con Jesucristo. Deuteronomio encarga a los padres la responsabilidad opuesta. Les da la responsabilidad que deberían enseñar constantemente a sus hijos la palabra de Dios. Cuando los padres hacen esto en los años de formación de sus hijos, es decir, de 1 a 7 años, generalmente establece el patrón para el resto de la vida de sus hijos. Leemos en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es un principio general. Así que los padres tienen una vocación muy elevada, aunque algunos aspectos de esa vocación son temporales. El diseño de Dios para el matrimonio exige que los hijos se conviertan en adultos maduros y independientes que puedan formar sus propias familias y hogares. Es una de las metas de los padres. Padres, tu meta no es hacer a sus hijos dependientes de ti, para que reconozcan que tú eres la única persona que les verdaderamente ame, porque ¿saben qué? No eres. Dios les ama muchísimo más que tú. No hay nadie que les ama más que Dios. No hay, simplemente. Y el plan de Dios para ellos es mucho mejor que cualquier plan que nosotros podíamos imaginar o crear por ellos. Génesis 2:24 dice: Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces los padres deberían educar a sus hijos y hijas para que conozcan al Señor, amen al Señor con todo su ser y como resultado sirven al Señor de una manera que se exprese en amar y servir a la familia espiritual de Dios. Y al mismo tiempo los hijos necesitan ser instruidos en la perspectiva bíblica del matrimonio y deberían ver la unión de marido y mujer como una unión más permanente y más íntima que la de padres y hijos, porque es más permanente y es más íntima. Eso hace que ser padres sea aún más desinteresado.
Yo sé que es algo muy sacrificado de ser un padre, de ser una madre. Cuando son muy chiquitos, ellos no pueden hacer nada. Y completamente necesitan tu amor y cuidado. Y tú los amas aunque pestan, aunque gritan, aunque rompen cosas. Y tú los amas. Y de ahí, cuando están criando, tú tienes que hacer que tu puesto sea reemplazado por Cristo. Y después tú tienes que ayudarles de reconocer que la relación que tienen contigo es temporal, no permanente, para que ya estén listos para tener una relación permanente con su futuro esposo o esposa. ¡Qué sacrificio! ¡Qué alto llamado Dios les ha dado! Algunas preguntas para los padres. Padres, ¿están enseñando estos principios a sus hijos? Padres, pasen más tiempo hablando con sus hijos acerca de Jesucristo o pasan más tiempo hablando con ellos acerca de la escuela. Yo sé que hay muchos deberes. Y yo sé que sacrifican también ayudar a sus hijos de poder hacer todo lo que deberían en la escuela. Y gracias por su sacrificio, porque esto también honra al Señor. Pero deberían preguntar si esto realmente es la prioridad de su comunicación con sus hijos y instrucción, o si es del Señor. Padres, ¿están instruyendo a sus hijos sobre cómo formar sus propias familias? ¿O están creando codependencias en sus hijos para que necesitan de ustedes para existir? Yo sé que es difícil cuando la cultura enseña y cuando se acostumbran por familias, muchas que son rotas, de enfatizar la relación entre padres y hijos. Y de seguir diciendo a los hijos cosas que tú crees que casi le hacen más a uno mismo ser lleno y ser importante o que esté cumpliendo su papel, en lugar de decir las cosas que dicen la Biblia. Yo sé que es difícil, pero es importante. No de formar codependencias con sus hijos, de prepararles y enseñarles para que puedan formar sus propios hogares. Eso es tu carga. Padres, ¿están animando o desanimando a sus hijos sobre el matrimonio? Les digo de punto de vista o de experiencia pastoral, yo veo 9 en 10 casos desánimo de los padres en temas de matrimonio. Padres, ¿ustedes establecen el estándar de humildad y sacrificio para sus hijos? Padres, ¿están constantemente enseñando a sus hijos preceptos de la palabra de Dios? Les cuento que a veces yo he tenido la oportunidad de visitar a algunos creyentes y ver sus familias. Y yo veo generalmente que los padres que más instruyen, hablan y comunican con sus hijos con un énfasis del Señor abiertamente delante de toda persona y todo el tiempo, tienen hijos más felices y más tranquilos, en general también más inteligentes. Yo en mi última visita a los Estados Unidos tuve la oportunidad de visitar algunas familias. Y yo vi algunos hermanos en Cristo, todos que aman al Señor y que aman a sus hijos, pero yo vi algunos padres que más solamente corrigían a sus hijos cuando hicieron algo malo. Y los hijos no aprendían tanto bien. Y otros padres que constantemente estaban instruyendo y hablando con sus hijos delante de mí, y yo quedé sintiendo que yo estaba aprendiendo lo mismo como sus hijos. Y los hijos eran muy tranquilos y tenían más paz emocional. Niños necesitan información, o si no, están destrozados emocionalmente porque no entienden qué está pasando. Padres, siempre se están autojustificando sí mismos ante sus hijos.
o admiten sus faltas y demuestran un corazón que confía en la gracia y el poder de Dios. Y yo digo esta última pregunta, porque tus hijos van a aprender no solamente de lo que dices, pero lo que haces. Si los hijos no ven a sus padres pidiendo perdón cuando equivocan, y todos equivocamos, humillándose ante otros en múltiples diferentes ocasiones o circunstancias, aunque tú enseñes a tus hijos que deberían tener estos atributos o que deberían hacer estas cosas, va a estar súper difícil para que lo aprendan ya de adultos. Porque ya acostumbran de ver adultos solamente autojustificándose y no humillándose. No es una marca de debilidad de humillarse, de pedir perdón ante otros, de reconocer faltas, sino es una demostración verdaderamente de una fuerza espiritual que puede recibir del Salvador y instruye a los hijos para que también hacen igual. También a ellos les dará más paz. Todos los creyentes en Cristo se benefician al comprender la perspectiva de Dios sobre matrimonio, los hijos y los padres. Ya sea esposo, esposa, hijo, hija, madre o padre. Dios quiere empoderarte por medio de su Espíritu para reflejar el carácter y virtud del Salvador en cualquier relación en que se encuentra con otras personas. Y espero que algunas de estas verdades han estimulado un cambio en perspectiva y pensamiento. Y espero que durante la semana y las siguientes semanas que podemos también poner en práctica, pero no por nuestro poder, porque no podemos amar como Cristo ama, sino por el poder de Cristo, porque Él puede amar, Él puede servir a través de nosotros. Oremos. Padre, gracias por estas verdades que vemos aquí en el libro de Efesios y pedimos, Padre, que tú nos empoderas para aplicar estas verdades, para que Jesucristo sea magnificado, para que otros vean a Jesucristo en nosotros y también, Padre, para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos experimentar las dimensiones del amor de Cristo y también que podamos disfrutar de tu paz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.